te lo rogamos. Gracias te damos en el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, pueden sentarse y vamos entonces a abrir la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 14, y vamos a tenerla ahí abierta. Pues esta mañana vamos a aprender, como anuncié el domingo pasado, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Viviendo en el poder del Espíritu Santo, hay que tomar en cuenta que significa adentro, ¿verdad? Para poder vivir en el poder del Espíritu Santo es necesario que el Espíritu Santo viva en nosotros, more en nosotros. Es muy esencial. Si no vive en nosotros, entonces difícilmente, o más bien dicho, no hay posibilidad de vivir en el poder del Espíritu Santo, porque para vivir en el poder del Espíritu Santo, Él tiene que vivir en nosotros, debe morar en nosotros. Aleluya. Y quiero que leamos una vez más Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y dice la palabra de Dios, aleluya, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador se llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Tomando en cuenta que son las palabras de Jesucristo. Y Él es el que está haciendo la promesa, ¿verdad? La promesa de enviar o de dejar otro consolador. Explicamos. ¿Por qué otro consolador? Porque en ese momento o en ese tiempo el consolador era Jesucristo, porque Él era el que estaba con sus discípulos, Él era el que estaba en el pueblo, y no solamente en el pueblo de Jerusalén, sino en todos los alrededores, porque Jesús se movía hasta fuera de Jerusalén. Aleluya. Entonces, Jesús era el que consolaba al pueblo cuando Él estaba en medio de su pueblo, ¿verdad? Como leíamos, fue la promesa de Dios venir. Fue la promesa de Dios venir a consolar a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Él vio que su pueblo estaba siendo afligido, angustiado. Y Él dijo, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, y que fuera de mí no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Entonces, el Señor prometió venir para consolar a su pueblo, para defender a su pueblo, para salvar a su pueblo. Gloria al Señor. Y entonces, cuando llega el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, es decir, bajo la ley que fue dictada a través de Moisés al pueblo de Israel. Entonces Jesucristo vino sujeto a esa ley. Por eso Él le dijo al pueblo cuando estaba grande y enseñaba, Él le dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino yo he venido a cumplirla. Entonces Él vino sujeto a la ley, y si alguien le dio cumplimiento, fue Jesucristo. Por eso cuando Él llega al Jordán donde está Juan el Bautista bautizando, Jesucristo se acerca a Juan para ser bautizado y Juan se le opone y le dice, Juan, yo debo de ir a ti, no tú venir a mí. Entonces Jesucristo le contesta, deja así,
En otras palabras, hazlo. Bautízame para que se cumpla toda justicia, toda justicia. Entonces, la palabra del Señor nos enseña de que un sacerdote no podía ejercer su ministerio en el pueblo de Israel, en el templo, sino hasta que cumpliese 30 años. Y cuando cumplía 30 años, este sacerdote, antes de ejercer el ministerio, debía ser ungido, gloria al Señor, porque esa era la ley. Y en el caso de Jesucristo, fue bautizado porque Él nos iba a introducir una nueva forma de ser introducidos al cuerpo, que es por medio de la fe de Jesucristo y por medio del bautismo. Gloria al Señor. Pues Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted creyó, si usted se bautizó, usted es salvo. Y si usted es salvo, usted es un hijo de Dios. Aleluya. Entonces, dice la palabra de que Juan le bautizó y fue después del bautismo de Jesucristo que él comenzó su ministerio de predicación. Y fue ahí que él comenzó a consolar al pueblo. Ahí fue donde él comenzó, aleluya, de una manera poderosa a sanar enfermos, a liberar a los que estaban poseídos por espíritus inmundos, a resucitar muertos y sobre todo a predicar el evangelio, que es la palabra de Dios que consuela los corazones de las personas con mayor eficacia. Gloria al Señor. Entonces, pero llega el tiempo de que Jesucristo tiene que partir. Y Él les dijo, a la verdad, a vosotros os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Aleluya. Entonces, sabemos de que Dios tiene una forma de trabajar en medio de la humanidad, y el trabajo de Dios en medio de la humanidad es y ha sido siempre la salvación de los humanos. Dios no ha trabajado para darles comida, no ha trabajado para darles sol y lluvia. No, Dios ha trabajado es para salvar al ser humano. Gloria al Señor, porque dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo vino a buscar y encontró, salvó. Gloria a Dios. Sigue buscando y sigue salvando. Pero ¿cómo lo está haciendo Él ahora? Lo está haciendo a través de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, Él les dice en esta porción de la palabra de Dios, en el versículo 15, especialmente de Juan 14, le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese bien, si usted lee el contexto de este libro, usted va a encontrar que los discípulos se entristecieron cuando Jesús les dijo que Él se iba a ir, que Él iba a partir. Gloria a Dios. Entonces ellos estaban muy felices, muy contentos de tener a Jesucristo, y ellos creían rotundamente que Jesucristo iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Aleluya. Pero cuando ellos oyeron de que Él se iba, entonces se entristecieron. Y les dice Jesús en el versículo 1 del mismo capítulo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús los está consolando y les está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí.
Aleluya, porque el que cree en Jesucristo cree en Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, Él le dice, vendré. Y si me fuere, versículo 3, vendré. Y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Aleluya. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Entonces Jesucristo se fue, lo crucificaron, murió, resucitó y apareció a los discípulos ¿por cuánto tiempo? Por 40 días. 40 días estuvo con ellos dándoles las últimas instrucciones. Y dice la palabra que subió al cielo delante de sus ojos. Cuando Él les da las últimas instrucciones, entonces Él se va hasta que una nube lo cubre. Pero allá hay un par de varones que se aparece con vestiduras blancas y les dice: varones, ¿qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros de la misma manera que fue llevado, volverá. Y tenemos la fe y la esperanza que va a volver. Pero mientras tanto Él vuelve, ¿qué nos dejó? Ahí lo acabamos de leer. Otro consolador. Pero ese otro consolador no es otra persona o otro Dios separado de Jesucristo. Es Jesucristo mismo. Aleluya. Lo único que ya no está en persona. ¿Está cómo? En espíritu. En espíritu. Por eso el Señor Jesús les dice a ellos, aunque ellos no habían conocido y vivido la experiencia de recibir al Señor en su corazón, porque ellos lo tenían con Él. Y Jesús explica esto y dice en el versículo 17 que este consolador, que Él le llama el Espíritu de verdad, dice de esta manera en el 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué dice de ellos? ¿Están leyendo? Juan 14, 17. Gloria a Jesús. Bueno, el que no trajo Biblia puede leer la pantalla. Mire lo que Jesús le dice a 14, verse 17. Tienes el 12, mija. Pon el 14, please. Muy bien. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. No le ve. Pero ¿qué le dice a los discípulos? Porque está hablando con los discípulos. Pero vosotros le conocéis. 1, le conocen. Aleluya. Y 2, porque mora con vosotros y les promete. Y estará en vosotros. Y se dirá, pastor, pero no puede ser Jesús. Claro que es Jesús. Él se los acaba de declarar unos versículos antes. Aleluya. Ahí mismo. En el versículo 6 en adelante, Él declaró ser el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Vamos a leerlo porque es importante esto. Pon el versículo 6 del mismo capítulo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjese lo que dice en esa última parte. Nadie viene, no dice va. Viene, porque Él está hablando. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, el versículo 7 sigue diciendo Él a sus discípulos: si me conocieses, conoceríais. Vamos a decirlo en el español de nosotros. Si ustedes me conocieran, ustedes también conocieran a Dios. Porque el Padre de Jesucristo, ¿quién es?
es Dios. Aleluya. Y sigue diciendo, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire lo que les está declarando él ahí. Pero aún así ellos no han entendido. No han entendido. Versículo siguiente. El versículo siguiente, uno de los discípulos le hizo la pregunta. Y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque ¿a quién estaban viendo él? A Jesús. Estaban viendo al Hijo de Dios. Lo estaban viendo. Pero ellos querían ver al papá. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y Jesús, mire cómo le contesta Jesús con preguntas. Versículo 9. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Por quién preguntó Felipe? Por Dios, ¿verdad? Que es el Padre. Preguntó por el Padre. ¿Y qué le contestó Jesús? Aleluya. ¿Y qué más le dice el Señor? Léalo en voz alta. No hay forma de ver a Dios sino solamente en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y no porque lo dice el pastor. El pastor tiene el deber de enseñar lo que Jesucristo enseñó. Porque lo dice en Mateo 28:20. Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces Jesucristo les acaba de declarar que Él es el Padre y como el Padre, Él es el Espíritu Santo porque solamente hay un Espíritu Santo. Aleluya. Pero entonces les declaró aquí y aquí al final, entonces les dice, ahora vamos a entender cuando les dice en el 17, ustedes le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero les hace la promesa. ¿Y estará dónde? En vosotros, quiere decir adentro. Usted tiene el Espíritu Santo adentro de usted. Usted tiene a Dios adentro. Usted tiene a Jesús dentro de usted. Aleluya. Por eso es de que cuando nosotros vivimos la vida plena en Jesucristo, podemos vivir entonces, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Ya no en mi poder, ya no en mi fuerza, ya no en mi lógica, sino en el poder de ¿quién? En el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios vive, mora en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Ahora bien, allá en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 16, aleluya, 1 Corintios 3, versículo 16 y 17, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si usted ha leído las dos cartas a los Corintios, usted va a encontrar una peculiaridad entre de esta iglesia y las otras iglesias que estaban establecidas. Y es de que esta iglesia gozaba de una diversidad de dones espirituales. Aquí vamos a encontrar una lista de los dones espirituales que ellos habían recibido del Señor. Y es como un poco contradictorio que el apóstol Pablo les haga esa
esa pregunta. Ustedes no saben que son templo del Espíritu, que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y eso es lo que somos. Eso es lo que el apóstol Pablo le enseñó a los efesios. Dice que somos un edificio, porque verdad que un templo es un edificio. Este lugar se convierte en un templo cuando los hijos de Dios, la iglesia, se reúnen. El lugar se convierte en un templo. Pero los que se reúnen son el verdadero templo del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo le dice a los efesios en el capítulo 2 estas palabras, versículo 20 en adelante, 20 y 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué, hermanos? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo le dice a los hermanos corintios estas palabras: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hace una advertencia, ¿verdad? Porque nosotros debemos de ser advertidos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17: si alguno destruyere el templo de Dios, está hablando de su vida, está hablando de nuestra vida, que es la morada del Espíritu Santo. Aleluya. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Por lo que la Biblia entonces nos enseña de que como iglesia, como templo de Dios, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir, hermanos, en rectitud. Aleluya. Debemos de consagrar toda nuestra vida al Señor. Porque si usted y yo consagramos nuestra vida al Señor y vivimos a plenitud en el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos, todo va a ser posible. Todo va a ser diferente. Aleluya. Porque el que se debilita en fe, el que se debilita, aleluya, en la fe que es en Cristo Jesús, entonces empieza a confiar y a creer en sí mismo. Y las cosas así no van a funcionar como hijos de Dios, porque nosotros estamos llamados para creer y confiar únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Así es de que cuidemos el templo del Espíritu Santo, guardémonos únicamente para el Señor. Aleluya. Una alabanza al Señor. Y en el versículo 6, en el capítulo 6 de la misma carta a los Corintios, del 18 en adelante, dice la palabra de Dios, o no, del 16 en adelante dice la palabra de Dios, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Cuando estamos bien unidos al Señor, entonces nosotros podemos vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque estamos, hermanos,
unidos. Recuérdese que el Señor Jesucristo es el vencedor, el victorioso. Y en Él nosotros también lo somos. Aleluya. Ahora bien, aquí viene la advertencia para mantenerse puro, santo, limpio. Versículo 18 dice la palabra de Dios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica o peca. Aleluya. Entonces aquí está hablando de guardarse en pureza y en santidad, porque el cuerpo suyo ya no es su cuerpo, sino que tiene un dueño. Es la casa de Jesucristo. Por lo que dice el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dios te lo dio. Y que no sois vuestros. No sois vuestros. Quiere decir, no es tuyo. Te lo dio Dios, pero no es tuyo. Así es de que tu cuerpo tiene un dueño. Él lo hizo para morar Él en ti. Y Él mora en ti. Si no lo habías creído, créelo, porque si recibiste a Jesucristo, si te convertiste a Él, aleluya, te bautizaste en su nombre para el perdón de los pecados, Jesucristo vive, mora en ti. Así es de que cuando hables con Él, habla de tu boca para adentro, porque Él está ahí adentro. Porque todavía hay quienes oran, como dije el otro día, oran al Señor pensándolo y viéndolo allá en el cielo. ¿Sí o no? Así lo hacen los judíos, así lo hacen los musulmanes, así lo hacen todos ellos. Ellos levantan sus manos al cielo. Pero es que ellos sí deben de hacerlo así porque ellos no lo tienen dentro de ellos. Pero nosotros lo tenemos ¿dónde? ¿O no así lo dice la Biblia? Dele la gloria a Dios, porque esto es un gran privilegio, hermanos, de que Dios more en mi corazón. Por eso yo debo de andar con mucho cuidado, porque Él está ahí cerquita. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, Romanos capítulo 8 y el versículo 9 dice la palabra de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ese texto está hermoso, ¿no? Habla del Espíritu de Dios, pero termina diciendo que ese Espíritu de Dios es el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Cristo. Y quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, lo puede tener hoy. Puede salir hoy con el Espíritu. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Entonces nosotros ya no vivimos conforme a nuestros pensamientos, ya no vivimos conforme a la carne, a nuestros deseos, sino vivimos conforme al Espíritu. Por lo que el apóstol aconseja a los Gálatas también. Y les dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son meramente terrenales, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que deseamos nosotros como personas? Como personas. Es tener todo lo que se pueda tener en esta tierra. Deseamos muchas cosas, pero la palabra de Dios nos pide que nosotros
mejor andemos en el Espíritu, porque las cosas espirituales son mucho mejor que las cosas de esta vida. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Otro punto importante, y es de que el poder que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo nos da, hermanos, un poder para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos empodera el Espíritu Santo de Dios para la evangelización. Aleluya. Si usted no le pasa por un momento el deseo de hablarle a alguien del Evangelio, usted está falto del Espíritu Santo. ¿Lo dice la Biblia o no? Dice que nos da el poder, nos habilita. Así es de que busquemos el poder del Espíritu Santo, hermanos, siempre. Aleluya. Porque no hay otra forma de predicar el Evangelio eficazmente si no es por el Espíritu Santo de Dios. Este es el fundamento para la evangelización y el testimonio de Jesucristo. Porque Jesucristo les dice: me seréis testigos. Y no solamente en Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta dónde, lo último de la tierra. Y nosotros ya estamos por allá. Porque si viajamos hasta ese lugar donde se dijo, está lejos. Y el Evangelio nos alcanzó. Jesucristo nos salvó y aquí estamos por gracia. Pero ahora nosotros también debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Proclamar este Evangelio glorioso de la salvación para que otros más vengan y sean salvos. Reciban a Jesucristo en su corazón. Porque no hay otra forma de ser salvo sino es a través de Jesucristo. Ya lo dice su palabra en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Jesucristo necesita ser predicado. Aleluya. Ya no predicar una religión, ya no predicar un movimiento, sino predicar a Jesucristo. Porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad, hermanos, de perdonar pecados, de salvar a la humanidad. Aleluya. Nos habilita, nos da gozo, paz y esperanza. Aleluya. Todo esto proviene del poder del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 15 y versículo 13. Dice la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Mire todo lo que da. Y de todo lo que se pierde el que no busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque vivir en el poder del Espíritu Santo es vivir en el gozo, en la paz. ¿Verdad que sí? Es que se refleje el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. El poder del Espíritu Santo te da gozo, te da paz, te da esperanza. Gloria a Dios. Te da la fe suficiente para creer en Jesucristo. Porque Él es el Dios de esperanza. ¿En quién más espera la humanidad? Solamente en Jesucristo. Especialmente la iglesia, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que, aunque no se ha convertido a Dios, tiene una esperanza en Jesucristo. La tiene. Y como la tiene, tarde o temprano Jesucristo llega y lo salva.
Porque Él, mientras no haya levantado a la iglesia, hay salvación para todo el mundo. Aleluya, gloria a Jesús. Y en Efesios capítulo 3, dice la palabra de Dios, en el versículo 16 en adelante, y mediante la cruz reconciliar al mundo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Versículo 18. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Aleluya. Me disculpan, hermanos, es el capítulo 3. Gloria a Jesús. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser ¿qué? ¿Con qué? ¿Con poder de quién? Aleluya. En el hombre interior por su espíritu. Está hablando del espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. ¿Cómo puede ser el hombre fortalecido? El hombre interior, por supuesto, ¿verdad? Porque fíjese que el hombre puede estar anciano o puede estar enfermo, puede arrastrarse de pronto en la tierra porque no se puede parar, pero su interior puede estar por las nubes, fortalecido, porque su espíritu está fortalecido. Aleluya. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Para vivir en el poder del Espíritu Santo, entonces hay que estar fortalecidos en el hombre interior. Porque como dice la palabra, aunque este templo, este edificio exterior se va deteriorando, se va acabando, se va envejeciendo, no obstante el interior se fortalece. Aleluya. Esa parte es la que debemos nosotros de fortalecer, pero solo se puede de una sola manera, con el Espíritu Santo de Dios. Para vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, adentro, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios, hay que estar llenos del Espíritu Santo. De otra manera no vamos a entender muchas cosas. Hay muchos creyentes y de buena fe convertidos a Cristo, pero no crecen. Y como no crecen espiritualmente, entonces ignoran muchas cosas y hay cosas que no les parecen bien. Pero si estamos llenos de la plenitud de Dios, entonces vamos a entender bien, vamos a conocer bien. Aleluya. A lo malo le vamos a llamar malo y a lo bueno le vamos a llamar bueno. No como aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Verdad? Un lugar donde hay libertinaje la gente le llama bueno. Pero un lugar donde haya disciplina y control moral, la gente le llama malo. No, ese lugar está muerto, ese lugar no sirve. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo ve bien la gente? ¿Por qué? El Espíritu de Dios no mora en ellos. Aleluya.
Pero la Biblia dice de que en Cristo Jesús nosotros podemos. Aleluya. Y al que es poderoso, versículo 20. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas, más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo de Dios, porque nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo. A Él sea gloria, es decir, la honra es para Él. ¿En dónde? En la iglesia, porque el mundo no le da la gloria a Dios, ¿verdad que no? El mundo, al contrario, lo maldice. Porque todo aquel que maldice a la iglesia, maldice a Cristo. ¿No fue eso lo que le dijo Jesús a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso perseguía, mataba, encarcelaba, arrastraba a la iglesia. Pero cuando Jesucristo sale a su encuentro, Jesucristo solamente le dijo una cosa: ¿por qué me persigues? Que el que persigue a la iglesia persigue a Jesús. Por eso Pablo aquí dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La única gloria, la única honra, la alabanza y la adoración sale de la iglesia. Y el resto no puede hacerlo. No puede hacerlo porque se debe de hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 10. Entonces dice la palabra de Dios: para vivir en el poder del Espíritu Santo y ser un victorioso, un vencedor. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la fuerza de Dios está, y la fuerza de Dios en nosotros está en su Santo Espíritu. Gloria a Jesús. ¿Para qué se nos aconseja ser llenos y fortalecidos del Espíritu Santo? Versículo siguiente. ¿Para qué? Aleluya. Fíjese que cuando uno se llena del poder del Espíritu Santo, entonces uno se viste de esa armadura, ¿verdad? No es lo mismo sacar un soldado equipadito que sacarlo sin equipo. Sin equipo es vulnerable. Cualquier civil lo puede botar, ¿o no? Pero equipadito, solo de verle el uniforme ya uno se hace a un lado. Ya eso ya es equipo. ¿Sí o no? Ya hay respeto por el uniforme, ya uno ve la autoridad, el poder que tiene. Ya uno ve que no es un civil, sino que es alguien especial. Entonces, estar fortalecidos con el poder del Espíritu Santo es estar, ¿qué? Vestidos de toda la armadura de Dios. Una armadura, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo va a acechar. Usted y yo estamos en Cristo. Y aunque Jesucristo dijo: mis ovejas están en mi mano y de mi mano nadie las arrebatará. Cuando el diablo acecha, uno mismo le puede abrir la mano al Señor. Y uno mismo se puede salir. Y entonces sí que se lo va a devorar ese que anda como león rugiente. Dice que anda alrededor viendo a quién se devora. Aleluya. Ahora bien, para vivir, hermanos, en el poder del Espíritu Santo de Dios, es menester estar fortalecidos, llenos de la presencia del Señor. Y fíjese que su Santo Espíritu nos da todo lo necesario para vivir y permanecer en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora bien, en Juan capítulo 16 y el versículo 13, capítulo 16, versículo 13,
Jesucristo les dice a los discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Gloria a Dios. Es el Espíritu de Dios quien nos guía a toda la verdad. Y la verdad de Jesús, ¿verdad? En otras palabras, la gente busca una verdad que no conoce. Porque en primer lugar, cuando quieren ir a una congregación, dice, y ahí tienen la verdad. No saben lo que buscan. Porque la verdad, ¿quién es? Si usted recibió a Jesucristo, usted tiene la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el Espíritu de verdad. Lo leímos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, la verdad, gloria al Señor, se recibe y la verdad es Jesucristo y recibirlo es una obra del Espíritu Santo de Dios. Porque Él nos guía. Cuando dice que te guiará a toda verdad, te está guiando ¿a quién? A Jesús. Aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos va a hacer aptos para pronosticar el futuro. ¿Sí o no? Porque dice que nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Y esas cosas solamente Dios las da a conocer por su Espíritu Santo. Y sin necesidad de tener espíritu de adivinación, ¿verdad? Sino solamente con el Espíritu de Dios. Él nos guiará. Él nos recordará. Él, aleluya, hará todo para que nosotros permanezcamos en Él, gloria al Señor. Pero nosotros debemos, hermanos, de considerar mantenernos en la presencia del Señor siempre. No descuidemos nuestra vida espiritual. No nos demos vacacioncitas espirituales, por favor. Mantengámonos firmes en el Señor todos los días. Aleluya. Así llegue cansado al trabajo y si llegó cansado, acuéstese a dormir, pero ponga la alarma que en una media hora, en una hora lo despierte y luego habla con el Señor. Lee la Biblia. Porque a veces en la mañana nos cogió la tarde y no nos dio tiempo de orar. ¿Verdad? Y salimos corriendo porque no podemos llegar tarde al trabajo. Si llegamos tarde al trabajo, nos van a llamar la atención y si llegamos muchas veces tarde, nos pueden hasta despedir. Y qué pena, ¿no? Pues salimos corriendo. Pero resulta que llegamos en la tarde ya cansados. Entonces ya cuando estamos cansados ya no podemos leer, porque un cansado no puede leer. Mucho menos orar. ¿Verdad que sí? Pero entonces descansemos. Regálele una media hora, una hora a su cuerpo, descanse, duerma tranquilamente y luego levántese fresco. Le digo esto, porque esto le pasa a todos los seres humanos. En las empresas, hoy mismo hay cuartos especiales para los que están cansados y van y duermen. Tienen unos cuartos especiales, duermen una hora y luego salen y continúan ya con una mente fresca, descansados para hacer su trabajo. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Durmamos. Cuidemos el templo del Espíritu Santo. Démosle el descanso. Pero luego que descansemos, démosle el alimento. Leamos la palabra de Dios y escudriñemos la palabra de Dios. Y luego después tendremos tiempo para hablar con Dios. La Biblia no tiene un cuadro específico de cuánto debemos de orar, pero sí dice que no dejemos de orar. Orad sin
cesar, gloria al Señor. Al menos una vez al día vamos a tener esa oración, ese tiempito. Y el tiempo de oración no es lo que va a mejorar nuestra vida, sino el tiempo de calidad que estemos con el Señor. Porque puede ser que apartemos una hora, pero nuestra mente va a estar en otros asuntos, en otros negocios. Es mejor 15, 10 minutos, pero que esos 15, 10 minutos mi corazón y mi mente estuvieron en el Señor. Tiempo de calidad. Aleluya. Entonces la palabra de Dios nos enseña que para vivir en el poder del Espíritu Santo debemos de considerar todo esto que estamos viendo, buscar continuamente la presencia del Señor. Yo no puedo fortalecer su vida, solamente la puede hacer el Señor. Pero para que Él fortalezca tu vida, tú tienes que buscarlo a Él. Tienes que sacar ese tiempo para estar en esa intimidad con el Señor. Aleluya. Romanos 8:14 dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Estos son hijos de Dios. Gloria al Señor. El fruto del Espíritu Santo también, hermanos, es la evidencia de vivir en su poder. La evidencia de vivir en su poder. Recuerde que el Espíritu Santo no es para hacer bajar fuego del cielo. No es para mover montañas. Para decirle al árbol, arráncate de ahí y plántate allá. No es para eso. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ahí hay una figura muy hermosa de que si alguien tiene esto, está viviendo entonces en el poder del Espíritu Santo. Vivir en el poder del Espíritu Santo, ¿cuál sería la primer señal? El amor. Si usted ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser, y si ama al prójimo como a usted mismo, esa ya es una señal de que usted está viviendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el amor es fruto del Espíritu Santo. La segunda señal, ¿cuál sería? Aleluya. Gozo. El cristiano debe de vivir gozoso. Y vivir gozoso no significa andar todo el tiempo con la sonrisa, no. Porque puede estar pasando un momento de tristeza y de dolor. ¿Verdad? Pero puede tener el gozo del Espíritu Santo en su vida. Porque sobre de todas esas cosas que están pasando, Él está dando gracias a Dios. Aleluya. El fruto del Espíritu es gozo. En la enfermedad, en la crisis, en la angustia, en la persecución. Aleluya. El que vive en el poder del Espíritu Santo en ese momento, él se goza de que Dios mora en él, de que es salvo, de que es hijo de Dios. Y él entiende muy bien y él dice, Señor, yo sé que tú has permitido que me lleguen todas estas cosas por una muy buena razón, que en este momento no la veo, no la entiendo, pero más adelante esto será una gran bendición para mí. Segunda señal, ¿verdad? Primera es el amor, segunda el gozo y la tercera, voy a repetir casi lo mismo. Hay dolor, hay crisis, hay persecución, pero hay una paz interior. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la paz interior? La confianza y la esperanza de que Dios está en mí. Él está teniendo control absoluto de todas las cosas. Y si hay esas tres cosas, amor, gozo y paz, yo estoy viviendo
en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque esas tres cosas me empoderan a mí. Y esa no la fui a conseguir a ningún mercado. ¿Sino dónde? En la presencia misma del Señor. En la presencia misma del Señor. Aleluya. ¿Cuál es la otra señal? Paciencia. La otra, benignidad. La otra, bondad, fe. Es que está mi fe tan grande. No, usted no tiene ninguna fe. Eso es fruto del Espíritu. Es porque el Espíritu de Dios mora en usted. Por eso usted tiene fe en Dios. ¿Verdad? Aleluya. ¿Y qué sigue diciendo? Mansedumbre, dominio propio, que es lo que significa templanza. ¿Y qué dice la Biblia? Contra tales cosas no hay ley. Así es, hermanos, que estos son los indicadores de una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida llena del poder del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo en la vida nuestra no es para andar brincando, ¿verdad? No. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para darnos todo lo necesario mientras vivamos en la tierra. Mientras vivamos en la tierra. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora quiero terminar con esto en Efesios, en el capítulo 5, y dice la palabra del Señor, nos da un consejo, hermanos. Nos da un consejo. Capítulo 5 de Efesios, aleluya, y el versículo 18 dice de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a hacer? El 19 lo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. No nos vamos a embriagar de otras cosas. Nos vamos a llenar del Espíritu Santo. No nos vamos a embriagar del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no embriaga. Aleluya. Embriagarse es emborracharse. Y el que se emborracha pierde sentido, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos puede superllenar y nosotros, en lugar de perder sentido, estamos más conscientes que nunca. Aleluya. Por eso debemos nosotros de buscar, hermanos, esta llenura de la palabra del Espíritu Santo conforme lo dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar entre nosotros la palabra. Eso significa los salmos, la palabra. Vamos a hablar entre nosotros cuando nos reunamos, porque algunos de nosotros nos reunimos, ¿verdad? No vamos a hablar del hermano, no vamos a hablar mucho menos del pastor. Es que son oportunidades que se dan. Hermano, ¿y usted qué piensa lo que el pastor dijo? Hermano, ¿y usted qué cree del hermano? ¿Sí? Se dan esas oportunidades. ¿Pero qué dice la Biblia? Hablen con salmos. Bueno, ya comimos, ya tomamos el café, vamos a sacar la Biblia, vamos a ver qué dice. Y empiezan a hablar la palabra y edifíquense. Edifíquense. Claro, claro. Canten. Eso es lo que dice la Biblia. Con himnos, cánticos espirituales. ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Los que adoran a Dios, los que exaltan a Dios.
Los cánticos espirituales son los cánticos doctrinales, porque hay una diversidad de cantos cristianos que tienen cero de espíritu, pura inspiración de música, pura inspiración de gente que ni siquiera es espiritual. Y si no es espiritual, ¿cómo vamos a recibir una inspiración, un cántico espiritual de parte de Dios? No. Entonces la Biblia nos enseña que debemos nosotros de ser sabios para eso. Pero antes bien, para poder identificar todo eso, nosotros tenemos que más bien ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y termino con el versículo 20, dice: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Y vamos a orar al Señor, y el último punto de este tema lo daremos el próximo domingo. Así es de que no se quede en casa, por favor, y venga. Aleluya. Debemos de reconocer entonces, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Invoquemos su nombre en esta hora. Empiece a orar en esta hora. Aleluya. Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, hermano, es depender de su poder para cada área de nuestras vidas. Aleluya. Vivir en el Espíritu es permitirle a Dios guiarnos y transformarnos. Vivir en el Espíritu es reflejar el carácter a través del fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Buscar continuamente ser llenos de su presencia. Renunciar, hermanos, a todo lo que no edifica. Aleluya. Renunciar a toda palabra corrompida que pueda salir de nuestra boca, sino solamente permitir la palabra que edifica a los oyentes. En esta hora, Señor, te damos gracias, amado Jesucristo, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestras vidas más y más, para que el fruto del Espíritu, aleluya, sea visto en nuestras vidas. Y en esta hermosa mañana, Señor, te ruego por tu iglesia. Llena tu iglesia, Señor, de tus dones espirituales. Llénala, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, para que tu iglesia sea siempre un pueblo, Señor, victorioso, un pueblo, aleluya, dotado de autoridad y habilitado para predicar tu palabra. En esta tarde te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo. En el nombre glorioso